¿no? En la antigüedad, claro, poder enfrentar las diferentes enfermedades que aparecían en esas épocas, ¿no? Si seguimos un poco más en la evolución histórica de los medicamentos, adentramos un poco más a la historia con Hipócrates y Claudio Galeno. ¿Te acuerdan que ya lo habíamos visto anteriormente? Bueno, estos personajes, como les vuelvo a recalcar, también dejaron evidencia sobre sus estudios, sobre todo lo que ellos realizaban, las curaciones, ¿no? Las aplicaciones de sus estudios en diferentes enfermedades. Aquí tenemos a Hipócrates. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, porque es muy largo, digamos, si nos ponemos a detener a conversar de cada uno sobre sus experiencias, bueno, eso sería muy aparte, ¿no? Pero vamos a ir compartiendo un poco de cada uno de ellos. Que ustedes, cuando terminen esta carrera, van a hacer un juramento, el juramento hipocrático. ¿Por qué? Porque este personaje tenía bastante fe en que las personas podían curarse, ¿no? No solamente con las plantas medicinales que él hacía estudio y todas esas extracciones que él realizaba de algunos animales o la aplicación de algunos minerales. Él también indicaba que las personas que cambiaban su estilo de vida, que cambiaban su forma de alimentarse, su forma de cuidarse, en el sentido de hacer más ejercicios, caminatas, ¿no? Y cambiar su régimen de vida, en realidad en general en todo, podían mejorar utilizando también los medicamentos que él empleaba. Y si nosotros hacemos un juramento, es para ayudar a las personas. Y en nuestra tarea de nosotros está el colaborar al paciente, indicando, claro, ayudándole en los tratamientos con los medicamentos, pero también orientando cómo debe ser su estilo de vida. Si ustedes van al médico, el médico siempre que les va a prescribir un tratamiento, siempre les está indicando también cómo deben cambiar su alimentación, qué ejercicio deben realizar en el caso que tal vez tengan un poco de sobrepeso para mejorar, ¿no?, su calidad de vida. Él creía que eso era importante. Y es así, ¿no? Hoy en día sabemos que es así. Si hemos aumentado la cantidad de enfermedades, las personas que llegan a una cierta edad y ya empiezan a aparecer con sus múltiples enfermedades, es debido a qué? A que su estilo de vida que llevan no es la correcta, ¿no? Si comieran un poco más de verduras, cambiaran, ¿no?, su hábito alimenticio, más frutas, entonces también ayudaría, ¿no? Por ejemplo, hay muchas mamás bueno, mayorcitas, que dicen, no, ya viene el frío, te vas a alimentar bien, y les están dando, ¿no?, sus vitaminas mediante frutas, ¿no? Le dice, come más verduras, y es porque ayuda y hartísimo. En personas que se alimentan correctamente, pues, son personas sanas, que no se enferman. Algunas personas, cierto, dirán, no, si yo me cuido, ¿por qué estoy enferma? Bueno, hay enfermedades que son hereditarias, enfermedades que ya, pues, son traspasadas de generación a generación, y esas son inevitables, ¿no? Son enfermedades inevitables. En esa parte no podemos nosotros adentrarnos porque Teofrastos de Erezos, otro personaje también de la historia, 370 a 285 años antes de Cristo, ¿no? Él también nos ha dejado evidencia de estudios que realizaba. Por ejemplo, ¿qué es lo que él hacía en su época? Aplicaba lo que era el cornezuelo de centeno. Y hoy en día ya sabemos que tiene, pues, este cornezuelo de centeno múltiples sustancias activas. Una de ellas es la ergotamina, ¿no? Una sustancia que es muy utilizada en muchos medicamentos, ¿sí? Claudio Galeno, otro personaje igual, él, en sus estudios que realizaba, hacía combinaciones, combinaba las plantas medicinales, las combinaba por la acción terapéutica que presentaban. Personas que tenían tal vez un dolor, tenían una, una fiebre, tenían inflamación. Entonces él veía, ¿no?, qué propiedades presentaba cada plantita y las juntaba, las mezclaba para poder administrar al paciente, para que tenga las tres acciones. A él le debemos el hecho de las combinaciones. Push y Cordus, dos personajes de la historia, en 1546, ya adentrándonos después de Cristo, tenemos como los creadores de la primera farmacopea. En esa época ellos tomaban sus apuntes a puño y letra, ¿cierto? Y hacían sus propios dibujos.
Lo que ven ustedes ya aquí es algo que ya ha sido, pues, redactado ya, ¿no? Ahí. Esto que ven ustedes aquí ya como un librito, ya es algo más redactado, ya es algo que lo han transcrito, ¿no? Pero realmente lo como hacían ellos en su época era puño y letra, escribían y hacían sus propios dibujos de las plantas que ellos hacían sus estudios, ¿no? Y si hacían alguna aplicación, también hacían sus dibujitos. Hacían algún método de extracción, también ellos mismos creaban sus mismos dibujos, esquemas y todo lo demás. Aparece la primera farmacopea, especialmente con plantas medicinales. Paracelso, en este señor que ven acá sentadito, este personaje también en 1493 a 1541, él empezó a aplicar los principios activos en sus respectivas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la quina para el paludismo, que hoy en día se sigue utilizando, ¿no? El que transmite el mosquito, el paludismo, la quina lo traen de un árbol, ¿de dónde? De la Amazonía, y lo utilizan, actualmente lo siguen empleando, y es parte también de muchas otras sustancias que son semisintetizadas y que los empleamos nosotros para diferentes enfermedades, ¿no? El opio como analgésico. En el siglo XVIII, aquí tenemos al médico inglés James Gregory, en 1753, administraba purgantes, ¿sí? Y practicaba lo que era la sangría. Sí, en muchas películas ustedes van a observar, ¿no?, esta práctica que ellos realizaban, una forma tal vez de querer desintoxicar y que exigir, ¿no?, a la médula que vuelva a producir nueva sangre limpia. Pero en el sangrado, muchas personas llegaban a fallecer por una hemorragia aguda, ¿no? Muy bien. En 1803 tenemos al personaje de Friedrich Serturne. Él es el primero que aisló la morfina del opio y es a él el que le dio el nombre de morfina, porque él veía esas propiedades que presentaba, que producía, claro, analgesia y al mismo tiempo les producía sueño, se dormían, ¿no? Y al dormirse, claro, ustedes saben que uno dormido no tiene dolor, ¿no? Entonces, al momento de dormirse, se calmaba, se tranquilizaba, se dormía y no sentía el dolor el paciente. Como veía todos esos efectos que le causaba, entonces le decidió ponerle ese nombre de morfina por el dios Morfeo, el dios de los sueños, ¿sí? Bueno, en el siglo XIX, bueno, ahí tenemos, ¿no?, a Saturne, que es el que aisló la morfina del opio. Ahí empezamos a ver ya otros personajes, como el doctor Hahnemann, que ya creó las bases de la homeopatía. Él utilizaba el sarrazán arsenical contra la sífilis. Miren, ya la sífilis empezó a aparecer y a hacer estragos, ¿no? Y entonces empezó la gente a preocuparse también por nuevas enfermedades que estaban apareciendo. Si antes se preocupaban por cólera, ¿no?, por la gripe, por otras enfermedades que hoy en día son bien controladas, pero hay enfermedades que la gente muy difícilmente decía que estaba padeciendo. Era como un tabú, ¿no? Ustedes saben que la sífilis es una enfermedad, pues, que se la transmiten, ¿no?, por las relaciones, ¿no? Entonces, es una enfermedad que mucho la gente tiene temor de avisar, ¿sí? Tiene temor de decir que esto me está pasando, entonces a veces llega un momento donde el paciente ya está muy avanzado en la enfermedad, ya ha hecho estragos en el cuerpo, que es inevitable, ¿no? Pero cuando está empezando es posible, ¿no?, ayudarle a hacer tratamiento y pueda, pues, sanarse, ¿no? Pero hasta ahorita las personas que tienen estas enfermedades de transmisión sexual tienen todavía vergüenza de avisar, de decir, ¿no?, de atacar en el momento necesario. En el siglo XX aparecen las primeras estudios de aislamiento de hormonas, aparecen el descubrimiento de los antibacterianos. En la Segunda Guerra Mundial, si ustedes se recuerdan, ¿no?, cuando empezaron a detener a muchas personas y empezaron a llevarlo a los campos de concentración, en estos campos, bueno, venían los médicos alemanes y sustraían a estas personas, se los llevaban a sus laboratorios para hacer muchas pruebas en ellos, ¿no?, pruebas de los medicamentos que ellos fabricaban, medicamentos que ellos decían, wow, esto va a servir para curar tal enfermedad, y no sabían si exactamente iba a servir o no, y entonces probaban con las personas así, a su libre albedrío, ¿no? Esto era algo que intolerable, ¿no? La gente no llegaba a vivir, a muy pocos sobrevivientes hay de esa época,
les cortaban parte de su cuerpo, hacían cirugías de trasplante sin autorización de ellos, ¿no? Aún sin anestesia, aún viendo el dolor del paciente, no tenían consideración ni piedad. Es verdad que esos estudios, muchos fueron destruidos, pero hay algunos que todavía tienen relevancia y, bueno, sirvieron, ¿no? Para base de algunos medicamentos que hoy en día se usan, pero a base del dolor de las personas, ¿no? Hoy en día ya no hay eso. Si quiere un laboratorio investigar, quiere probar sobre sus investigaciones, sobre sus estudios de ciertas sustancias activas, para probarlos in vivo en pacientes vivos, tienen que pedir su autorización. ¿Sí? Hay muchos códigos que protegen ahora a la persona. ¿Sí? No puede cualquier laboratorio realizar estos estudios sin que ellos sepan qué es lo que están tomando, no sepan qué es lo posible que les puede aparecer. Entonces, en base a eso que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, se han creado muchos códigos, se han creado, ¿no? Reglamentos, los derechos del ser humano para que sean, pues, conejillos de indias, ¿no? Si ustedes ven en los medicamentos, en la parte de las pruebas que se han realizado, para ver si tiene efectividad o no el medicamento, o si es tóxico o no, qué contraindicaciones presenta, ¿no? Allí van a poder observar que se ha realizado el estudio en 200, 300 personas, ¿sí? Siempre se toma un margen de número de personas para hacer los estudios. Entonces, eso ya es hoy en día penado, ¿sí? A esos laboratorios que hacen estudios sin consentimiento de las personas, engañándolos, ¿no? Se ve todavía aún algunos sin escrúpulos que lo realizan, pues, en países donde hay mucha pobreza, les llevan, ¿no? Alimentos, le llevan víveres, le llevan ropas, ¿no? El agua que es tan necesaria en algunas regiones de países de África, India, donde llevan estos medicamentos y los prueban en ellos, ¿no? Les dan para tomar indicando que son vitaminas y que tienen que venir periódicamente a hacer los controles y recibirán, ¿no? Sus víveres y las personas lo reciben, lo toman y acuden, ¿no? Y van ellos anotando todos los efectos que va produciendo la droga. Aún hay, pero es algo que es escondido, ¿no? Ya no lo hacen así a la vista de todos, es algo escondido y no debería ser así. Si estudiamos esta parte de ciencias de la salud, estudiamos lo que es, ¿no? Los tratamientos, los medicamentos para ayudar a las personas, para ayudarles, no para contribuir al dolor, al sufrimiento y a la muerte de las personas. Eso es parte de su ética profesional, ¿no? Entonces, las personas que estudian esto tienen que ser conscientes que están estudiando para poder ayudar, ¿sí? Es para ayudar a los pacientes, a nuestros prójimos. Bien, recordemos un poquito sobre los medicamentos. Habíamos dicho que un medicamento es una sustancia preparada, ¿sí? Que es apta para poder ser utilizada directamente a un paciente, tiene que ser capaz de curar, paliar, ¿no? El diagnosticar una enfermedad, ¿no? Los medicamentos pueden ser simples, pueden ser compuestos, pueden tener una sola sustancia activa, como puede tener varias. Muy aparte de tener tal vez 2 o 3 sustancias activas o una sola sustancia, estará acompañado también de otras materias primas, ¿no? Lo que nosotros llamamos sustancias auxiliares, excipientes, aditivos, conservantes, colorantes, estabilizantes, antioxidantes, ¿no? Dependerá mucho del tipo de fórmula que vayamos a elaborar, qué materia prima acompañará a nuestra sustancia activa. Volvemos a recordar que la farmacia galénica es la que se encarga del estudio de estos medicamentos en general, ¿no? Los medicamentos galénicos. Vamos a ver un poco sobre su clasificación. Nuevamente tenemos acá medicamentos que se pueden clasificar según sus propiedades físico-químicas. Tenemos los hidrosolubles, los de solubilidad intermedia, los liposolubles, ácidos, alcalinos o básicos. Según la técnica de elaboración, tenemos los oficinales, los magistrales, industriales, según su complejidad, simples y complejos, según las indicaciones anatómicas, o sea, en qué órgano, en qué sistema se va a aplicar el medicamento, también los clasificamos por niveles. Son más de 14 niveles, pero se agrupan en 5. Y según la vía de administración.
Veamos un poquito de cada uno de ellos. Según sus propiedades físico-químicas, ¿sí? Tenemos los fármacos hidrosolubles. Estos fármacos hidrosolubles tienen ciertas características, ¿sí? Todos los fármacos hidrosolubles tienen estas características en su fórmula química. Van a presentar el grupo alcohol. Son sustancias polares. Ustedes saben que los hidrosolubles tienen, si son sustancias polares, entonces tienen afinidad con el agua. O sea que son fármacos que se disuelven en el agua, ¿sí? Estos fármacos son grupos polares porque tienen presente el grupo alcohol en su fórmula química. Los fármacos hidrosolubles pueden venir como fármacos ácidos muy ionizados o fármacos alcalinos muy ionizados. Pueden presentarse de estas formas, ¿sí? En su fórmula química pueden presentarse como ácidos muy ionizados o alcalinos muy ionizados. Este tipo de medicamentos se absorben por vía parenteral. Por vía parenteral nosotros lo administramos, ¿sí? La mayoría, si ustedes han observado, los medicamentos, mayoría nosotros los reconstituimos con agua destilada, ¿no? Con agua destilada estéril. Lo reconstituimos para administrar vía parenteral. Su excreción es urinaria, se elimina por vía urinaria, también por vía biliar, ¿sí? Solo cuando el fármaco tiene un alto peso molecular. Tenemos los fármacos liposolubles, estas son sus características. Son ácidos débiles, pueden ser también su característica química, neutros o ionizables. Estos fármacos liposolubles absorben muy bien vía oral, ¿sí? Vía oral. La absorción intestinal es completa, tiene mucha afinidad por las grasas, por lo tanto, absorbe muy bien vía oral. La mayoría de los medicamentos vía orales tienen estas características para poderse absorber. Se distribuyen muy bien a nivel intracelular. Este tipo de medicamentos puede llegar muy bien, perfectamente al cerebro. Si tomamos un medicamento liposoluble, muy probable tal vez que se reabsorba en el túbulo renal. Es probable, ¿sí? Si se reabsorbe en el túbulo renal, entre su farmacocinética, entonces este fármaco no se elimina por orina, ¿sí? Se elimina por otra vía. ¿Sí? Ahora, si son medicamentos que se van a metabolizar en el hígado, entonces estos sí se podrían eliminar por vía renal. ¿Sí? Estos medicamentos pueden reabsorberse por el tejido adiposo, ¿sí? Le vuelvo a recalcar, tienen una muy buena absorción porque son fármacos que tienen afinidad por las grasas, por el tejido adiposo, se pueden reabsorber y mantenerse por bastante tiempo en el cuerpo, ¿sí? Son medicamentos, generalmente la mayoría de estos medicamentos son de depósito. Tenemos los medicamentos de solubilidad intermedia. Estos tienen características de ambos, hidrosolubles y liposolubles. O sea, quiere decir que se pueden administrar también vía oral o vía parenteral. ¿Sí? Si lo administramos vía oral, se absorbe también en el intestino, pero no completo, ¿sí? No completo. Hay una parte del medicamento que se va a ir a eliminar tal como ha ingresado, ¿no? Intacto, pero una parte sí se absorbe. Eso tal vez tengamos algún inconveniente cuando administremos este tipo de medicamentos, tenemos que conocer que hay que administrar tal vez más seguido, ¿sí? Mucho más seguido. Pero si son de depósito como los liposolubles, enteramente liposolubles, esos se administran tal vez no uno cada 12 horas, uno al día, uno cada 3 días, a la semana, a los 15 días. ¿No? Los medicamentos ácidos tenemos también de dos tipos, los no ionizados y los ionizados. Los no ionizados son los que tienen características liposolubles y los ionizados son los que tienen características hidrosolubles. ¿Se acuerdan que les decía ácidos muy ionizados y bases muy ionizadas?
Tenemos los medicamentos alcalinos. También tienen características lipófilas, los medicamentos alcalinos, pero son los alcalinos más, no fuertes, ¿me entienden? Las sustancias básicas no fuertes, más débiles. Son características lipófilas, al igual que los liposolubles, se absorben muy bien a nivel oral, ¿sí? A nivel del intestino, se distribuyen muy bien por los tejidos y los órganos. Mire, en conclusión, los medicamentos según sus características físico-químicas, los hidrosolubles se administran y se absorben mejor por vía parenteral. Y los que son liposolubles, vía oral. ¿Sí? Medicamentos magistrales, oficinales y galénicos. Volvemos a recalcar sus características cada uno de ellos. Los medicamentos magistrales y los oficinales se elaboran en laboratorios artesanales, laboratorios. Doctora, Dime. ¿será que puede volver a explicar de liposoluble e hidrosoluble? Ya. Los hidrosolubles, les decía, son aquellos que tienen características polares porque tienen afinidad con el agua, ¿sí? Se disuelven muy bien en el agua. Los medicamentos que son de uso parenteral, la mayoría tienen características hidrosolubles, ¿sí? Se administran muy bien vía parenteral. En cambio, los liposolubles, entre sus características, tienen muy buena aceptación por el tejido adiposo, se absorben muy bien vía oral a nivel del intestino, ¿sí? La mayoría de los medicamentos liposolubles en el estómago muy poco se absorben, pero a nivel intestinal mayormente es donde se absorben. ¿Saben por qué? Porque el pH del estómago muchas veces interfiere en la absorción del medicamento. Algunos medicamentos son muy irritantes y eso influye en que se absorba el medicamento. Pero cuando llega al intestino, ¿sí? El pH disminuye, perdón, en este caso sería aumenta, ¿no? Es menos ácido. Y allí sí se absorbe mucho mejor. Además, hay mayor penetración, hay mayor tejido adiposo donde se puede adherir los medicamentos y absorberse. Los fármacos liposolubles a nivel intestinal, o sea, tienen una muy buena absorción. Quiere decir que los medicamentos que mayormente son vía oral tienen estas características liposolubles. Entonces, doctora, los hidrosolubles solamente por vía parenteral. No, 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 no. Se pueden absorber muy bien vía parenteral. Tienen mayor, ¿no? Esta aceptación vía parenteral. Pero también hay vía oral. También tenemos medicamentos que se pueden administrar vía oral. Hay muchas formas medicamentosas que usamos nosotros el agua como base, ¿no? Para poder administrar un medicamento. Pero los principios activos se absorben mejor si son hidrosolubles por vía parenteral, ¿no? En el caso que vayamos a administrar vía parenteral, tenemos esta característica que tiene que tener los principios activos. Tenemos también medicamentos que administramos vía parenteral que son oleosos, y también son oleosos como las vitaminas, ¿sí? Hay algunos que sí se administran por esa vía y que tienen esa característica. No estoy diciendo que exclusivamente tiene que ser así, estoy diciendo que son los que mayormente se administran por esa vía. Los hidrosolubles, la mayoría se administran vía parenteral. Y los fármacos liposolubles, la mayoría se administran vía oral, porque tienen muy buena absorción. Los hidrosolubles tienen muy buena absorción también vía parenteral. Y también vía oral, efectivamente administramos, es verdad, pero mayormente es vía parenteral el hidrosoluble. No sé si han escuchado, dicen, no, me duele mucho cuando me colocan esta ampolla, cuando es algo aceitoso. ¿Sí? Influye eso para que pueda absorberse. Miren, cuando inyecta, hay dolor porque cuesta que se absorba, cuesta. Sí, pero de todos modos igual te colocan, ¿no, doctora? Sí, es necesario. Hay que ver, ¿no? Lo necesario que son los medicamentos, ¿no? En algunos casos es importante, pero eso hay que ver, ¿no? Si son tan necesarios, hay que colocarlos. De que se van a absorber va a ser, pero muy lento. ¿Sí? Es una absorción muy lenta. Bien, les decía que los medicamentos magistrales y los oficinales, estos dos tipos de medicamentos se elaboran en laboratorios farmacéuticos. Los industriales o galénicos, como dice el mismo nombre, en la industria farmacéutica. ¿Quiénes elaboran los medicamentos magistrales oficinales? Un farmacéutico, ¿sí? Un farmacéutico de forma directa. En las industriales tenemos equipos que realizan ese procedimiento. Nosotros simplemente hacemos controles para verificar que el equipo funcione bien, que esté trabajando bien, que esté
realizando las técnicas correctamente. Pero en los oficinales y magistrales se aplica toda el arte que ustedes están aprendiendo, ¿no? Es todo su arte en elaborar este tipo de medicamentos. Nosotros las materias primas no las elaboramos, nosotros pedimos de estas industrias que se encargan de la extracción, la purificación, la cristalización de las materias primas, y eso nos llega, pues nosotros importamos las materias primas y elaboramos nuestros medicamentos en nuestros laboratorios, ¿no? No es que nosotros vamos a elaborar el ácido salicílico o vamos a elaborar la amoxicilina, no. Nosotros recibimos la materia prima y ponemos nuestro arte en la elaboración. La investigación es otro paso, ¿sí? Elaborar estas materias primas desde la extracción es otra especialidad, jóvenes. ¿Sí? Nosotros, dentro de estos laboratorios artesanales, usamos la materia prima para elaborar nuestras formas medicamentosas. Sí podemos hacer algunas extracciones de algunos aceites esenciales que son para aplicar en nuestros productos, pero muy pocos laboratorios lo realizan, muy pocos. ¿Sí? Entiendo que hay un laboratorio que data de muchos años atrás, ¿sí? Como el laboratorio Nostas, creo que es, sí, el que elaboran fórmulas para uso tópico. Sé y entiendo que también hacen extracciones, creo, ¿no? De aceites esenciales y utilizan entre sus medicamentos. Y hay otros laboratorios también que se dedican a la extracción, pero la mayoría preparan sus medicamentos con materia prima importada, ¿no? De otros laboratorios. Los medicamentos magistrales es un medicamento que se elabora, ¿no? Para un determinado paciente. Es por decirle, uno que está padeciendo alguna enfermedad en la piel, ¿no? Y bueno, y acude al médico y el médico evalúa, observa, ¿no? Toma algunos datos, hace algunas pruebas y verifica, ¿no? Qué problema está padeciendo y entonces indica o prescribe y indica, ¿no? Elaborar una fórmula medicamentosa, puede ser una crema, una loción o algo que sea pues aplicable para tratar esa patología del paciente, especialmente para ese paciente. Esa misma fórmula no puede usar otra persona, ¿sí? Porque tal vez no estén sufriendo la misma enfermedad, tal vez sea otra, ¿sí? A veces tal vez algunos síntomas son similares, pero no siempre va a tener el mismo efecto terapéutico la crema que se diseñó y se elaboró para ese paciente, para su compañero, para su amigo, qué sé yo, tal vez que le diga, ¿no? Mira, esto a mí me resultó, utilízalo tú. No puede ser, no cometan ese error. A veces vienen, ¿no? A las farmacias y dicen, no, mire, esta crema me elaboraron, le va a hacer bien a ella, dicen, ¿no? No. Si fue un medicamento magistral, pues el médico ha evaluado el problema que tiene el paciente y él ha visto, considerado elaborarle cierto medicamento, ¿no? Entonces, no puede ser utilizado por otro. Exclusivamente es para ese paciente que lo necesitaba en ese momento. Y estas recetas no pueden ser nuevamente realizadas. Si ustedes llega a una receta que no es para un paciente determinado, que se la han prestado, tienen que aconsejarle, ¿no? Al paciente que no puede usar ese mismo medicamento pues, sin antes haber sido evaluado por el médico para ver cuál es el daño, cuál es el problema que tiene. Tal vez va a necesitar hacerse algunos estudios para verificar qué es lo que está padeciendo, ¿no? A veces la gente cree, ¿no? Que puede usar cualquier tipo de medicamento y no es así, tiene que siempre ser evaluado, ¿no? Tiene que ser evaluado. A veces cometen esos errores de automedicarse, ¿no? Los medicamentos magistrales son en su mayoría extemporáneos. ¿Qué significa extemporáneos? Como les decía, estos medicamentos tienen un tiempo de vida corto. Desde el momento que uno llega a la farmacia y se hace preparar un medicamento, ese medicamento inmediatamente tiene que empezar a usar, no puede guardar de aquí a unos 2 meses, 3 meses y empezar a usar. Si está enfermo, entonces tiene que empezar a usar el medicamento ya. Entonces, estos medicamentos que elaboramos artesanalmente son medicamentos extemporáneos, son medicamentos que corta vida, ¿sí? Tienen que ser utilizados después de haber sido elaborados. Tienen tiempo limitado, ¿no? Dime. Tienen tiempo limitado, por eso le ponen fecha. Sí, la mayoría de estos medicamentos no llevan conservantes, no llevan, son elaborados más naturales para que el paciente pueda usarlo, ¿sí? Su tiempo de vida es muy corto. Y eso hay que hacerle entender al paciente, ¿no? Hay pacientes que les dan la receta
y después de 3 meses aparecen con la receta. Dicen, no, por favor, elabóreme este medicamento. Después de 3 meses, tal vez el problema ha agravado, tal vez el problema se ha intensificado, o tal vez ya no está sufriendo eso, tal vez se ha sanado y está padeciendo otra cosa. Entonces tenemos que orientar al paciente que no puede hacer eso, tiene que volver al médico y ser nuevamente evaluado. Los medicamentos oficinales, esto sí, uno elabora este tipo también de medicamentos en la farmacia artesanal, pero pueden usar varias personas, ¿sí? Están elaborados y están colocados dentro del laboratorio, ¿no? A disposición de los pacientes que lo necesiten, ¿no? Como les decía, las pastitas de agua, ven los laboratorios que tienen estas características de donde preparan los fármacos, como Soltifar, Telchi, ¿no? Que elaboran Nostas, ¿no? Este otro Tocalán, que elaboran medicamentos oficinales que tienen a disposición de las pacientes, ¿no? Medicamentos, la pastita de agua que utilizan todas las personas en estas épocas de calor, cuando tienen alergias, cuando tienen, ¿no? Ese pitaín, cuando están los niñitos, ¿cómo le llaman esto? Escaldaditos, ¿no? Entonces, ahí tienen a disposición para que uno vaya y se pueda adquirir uno de estos medicamentos para poderlos emplear. Hay otros medicamentos también, ¿no? Cremas, geles, shampoos, de todo tipo de medicamentos. Les explico lo siguiente, jóvenes. Los medicamentos oficinales y magistrales en laboratorios artesanales, la mayoría son de uso tópico, ¿sí? La mayoría. Muy pocos son de uso oral, ¿no? Las vitaminas que les dan, ¿no? Tal vez algún otro antimicótico que les dan vía oral, pero son muy pocos. La mayoría son de uso tópico. Hay dos tipos de medicamentos dentro de los oficinales. Tenemos los extemporáneos y los de reposición, ¿sí? Los extemporáneos, al igual que los magistrales. Estos medicamentos también uno puede acudir a las farmacias artesanales y pedir que le elaboren un medicamento oficinal. Tal vez no tienen en stock, tal vez no han preparado, pero está en el formulario nacional terapéutico. Está. Entonces uno puede decir, no me puede elaborar esta cremita, bueno, a base de esto, o esta loción a base de esto, muy bien, ellos se lo preparan. ¿Sí? Se lo preparan tal vez para un problema de la piel, tal vez un protector solar, ¿no? Que ya quiero que me preparen un protector solar, ya muy bien, ellos se lo preparan. Pero son extemporáneos, si están mandando prepararse para ellos, para usarlos inmediatamente. ¿Sí? En cambio hay otros que ya el mismo laboratorio prepara y tienen en stock, ya tienen también, ¿no? Conservantes, que eso permite que el medicamento también tenga, ¿no? Mayor tiempo de vida. Los industriales orgalénicos, estos medicamentos, vuelvo a recalcarles, se elaboran en la industria farmacéutica, ¿sí? Estos medicamentos tienen mayor rigurosidad en su elaboración, sus fórmulas también son más complejas, ahí van a ver ustedes, ¿no? Los aditivos, los estabilizantes, antioxidantes, conservantes, todo lo que utilizan, ¿no? Y aditivos que ayudan a mejorar su aspecto del medicamento y a darle mayor tiempo de vida. Estos sí podemos nosotros encontrarlos en cualquier farmacia, podemos disponer de estos medicamentos según la enfermedad también que padecemos, ¿no? Y bajo prescripción médica. Nosotros no podemos prescribir, nosotros solo dispensamos, ¿sí? Y dispensamos según lo que el médico prescribe. ¿Por qué, jóvenes? Muchas veces vienen a la farmacia y nos dicen, me duele aquí, me duele acá, me duele esto. Pero nosotros no estamos viendo adentro qué está pasando con el paciente. A veces suponemos, ¿no? Suponemos y decimos, puede ser tu vesícula, puede ser tu estómago, puede ser esto. Por los síntomas nos guiamos, pero hay muchos síntomas que se parecen entre una enfermedad y otra, y eso nos hace confundir, ¿sí? Y podemos tal vez no ayudar al paciente, no ayudemos en lo que es la automedicación, siempre colaboremos orientando que acuda a un médico para evitar un mayor daño en su organismo. Sí podemos dar algunos medicamentos para ir ayudándole tal vez por ejemplo, el dolor o la fiebre, ¿no? Podemos colaborar. Pero imagínense que venga una persona enferma cardíaca. Nosotros no podemos decirle, toma esto para el corazón, toma esto para tu arritmia, toma esto para el otro. ¿Cómo sabemos que tiene arritmia? ¿Cómo podemos saber que tiene, pues, otro problema en el corazón o insuficiencia cardíaca? No podemos nosotros suponer. En esa parte nosotros no estamos aptos para la prescripción de esos medicamentos.
podemos ayudar tal vez, ¿no? Si tienen dolor, si tienen inflamación, si tienen fiebre, para calmar algunos síntomas, pero siempre orientando que acuda al médico para evitar mayor daño. Ustedes han visto que los médicos para prescribir medicamentos le piden análisis, le piden radiografías, le piden electrocardiogramas, le piden, ¿no? Las tomografías, le piden un montón de pruebas para dar un veredicto a su enfermedad y darle un tratamiento, ¿sí? Entonces, miren, nosotros en esa parte no podemos, ¿no? Estar medicando porque no es parte, no nos compete a nosotros. Nosotros nos compete la orientación, pero no la prescripción. La prescripción es absolutamente de los médicos. Aquí tenemos otro tipo de clasificación de los medicamentos según, ¿no?, la clasificación anatómica terapéutica. Hay más de 14 grupos, les decía, los cuales se lo agrupan en 5 niveles. En el primer nivel, ¿quiénes tenemos? Medicamentos que se utilizan pues en los aparatos y sistemas, ¿no? Medicamentos que se utilizan tal vez, ¿no?, en el grupo cardiovascular, ¿no? Esto, ustedes lo van a observar, estas agrupaciones mayormente en los hospitales que tienen, ¿no?, su vademecum, donde están, ¿no?, por decirles, los médicos que tienen esa especialidad en cardiología, pues tienen su vademecum donde está, ¿no?, el grupo, que son para medicamentos que son aplicables para esa especialidad, ¿no? Los que tienen, pues, a tratar tal vez en traumatología o en reumatología también tienen sus grupos de medicamentos. Esta forma de clasificación es según, ¿no?, a las especialidades, a las enfermedades y dónde se va a tratar, ¿no?, en qué órganos. Así, de esta forma lo dividen en los hospitales. Algunos no hacen eso, ¿no? Otros lo tienen en orden alfabético, por principio activo. Y yo diría que es mejor porque hay muchos pacientes que acuden a los hospitales y a veces están, claro, tienen enfermedades como la hipertensión, ¿no? Entonces el médico, el cardiólogo dirá, ¿no? Le ajusta, ¿no?, su tratamiento a darle ¿no?, los antihipertensivos, ¿no? Ya verá si también necesita tal vez un diurético y vas realizando su recetita. Y a veces el paciente le dice, no, mire, me está produciendo tal vez una gastritis, entonces va a necesitar un medicamento para ayudarle a combatir la gastritis, tal vez por los medicamentos que está tomando, ¿no? Entonces, para él es necesario tener entre su lista de medicamentos las opciones también para ese grupo, ¿no?, de medicamentos que son para la gastritis, ¿no? Entonces, en los hospitales, lo que yo he observado, tienen sus vademecum, donde están sus medicamentos en orden por principio activo. Y es mucho mejor porque el paciente va a poder tener la opción, ¿no?, de que el médico le prescriba medicamentos que esté necesitando tal vez para otras enfermedades y no solamente para la que acude a su control, ¿no? A veces dirá, doctor, me está fallando un poco lo que es, ¿no?, la vista, o entonces tal vez lo derive con un oftalmólogo, ¿no? Tal vez. Pero puede decirle, no puedes usar lágrimas artificiales si están un poquito resecos tus ojos, ya le va a prescribir, ¿no? Entonces el médico puede optar por prescribirle los medicamentos que necesita. O tal vez su piel está muy seca, o tal vez está sufriendo tal vez un poquito de hongos porque ya está muy débil, entonces le prescribirá alguna cremita. Y para él mejor es si lo tiene en orden alfabético por principio activo. Yo lo veo mejor de esta forma, pero algunos hospitales manejan como el primer nivel, el segundo nivel y así sucesivamente, ¿no? Bueno, podemos clasificar también según la vía de administración. Vuelvo a recalcarles, características biofarmacéuticas, influye mucho la vía de administración, ¿sí?, con la forma farmacéutica que vamos nosotros a administrar. Hay muchos medicamentos que se elaboran, se hacen pruebas para verificar si la vía de administración es la correcta para esa forma farmacéutica, o la forma farmacéutica es correcta para esa vía de administración, si es que se va a poder absorber, se va a poder distribuir, ¿no? Todo eso va a influir. También no solamente la forma farmacéutica, también los principios activos. Como hace ratito habíamos dicho, ¿no? Las características físico-químicas, si son hidrosolubles, si son liposolubles. Las sustancias auxiliares también influyen, los vehículos que vayamos a emplear. Todo esto de aquí va a depender
de que se pueda liberar el principio activo, como le decía, ¿no? Que se pueda absorber, que se pueda liberar, que se pueda distribuir. Va a influir mucho la forma farmacéutica, las características del principio activo y los aditivos que nosotros agreguemos a la fórmula. Estos son los diferentes vías de administración que hay. Hay unos cuantos, ¿no? Hay muchas vías más. Tenemos la vía rectal, la vía oral, la sublingual, la enteral, la oftálmica, ¿no? Son algunas que ustedes ya conocen tal vez porque en algunos momentos tal vez han visto, ¿no? En farmacología, estas vías de administración, ¿no? Aquí tenemos la vía oral. Hay medicamentos que administramos vía enteral, que lo tomamos de forma directa, y hay otros que lo administramos, ¿no? Vía sublingual, ¿sí? Lo colocamos debajo de la lengua, ¿no? Aquí bajito. ¿Por qué se absorbe tan rápido vía sublingual? ¿Por qué creen que se absorbe rápido? Porque hay bastante irrigación acá, ¿no? Pasa directamente a la circulación sanguínea. La desventaja, ¿saben qué es? Que hay muchas personas que se les da este medicamento y bueno, lo colocan y llegan a tomárselo entero, ¿no? No espera el momento que se disuelva y que pueda realizar su acción, ¿no? Su acción terapéutica. Eso podría ser uno de los inconvenientes, pero en realidad este tipo de medicamento es cuando nosotros queremos que haya una acción rápida, violenta. De 3 a 5 minutos ya podemos tener nosotros un efecto terapéutico. Yo no siento tomado el medicamento y por lógica, pues no han colocado bajo la lengua y no hay desacción porque se lo han tomado. Pero ellos, ¿qué van a decir? Sí, me lo he tomado, ¿no? Es muy difícil que ellos reconozcan a veces sus errores del paciente, ¿no? Doctora, pero hay otros que lo toman. ¿por qué tiene más efecto sublingual y no con vía oral cuando se lo toma directamente? El enteral, porque cuando tú lo tomas, el medicamento tiene todo un tránsito que realizar, ¿no ves? Desde el momento que ingresa al sistema digestivo, tiene que pasar por la faringe. Absorción, luego la circulación. Por eso, llega a tu estómago, y si es un medicamento muy irritante, tu estómago lo va a inactivar, ¿sí? Si es un medicamento que no es tan irritante o no tienes ningún problema a nivel estomacal, el medicamento va a llegar al intestino y ahí se va a absorber. Algunos se absorben en el estómago, es verdad, ¿sí? Pero tiene que desintegrarse todavía el medicamento, ¿no? Esta tabletita de acá tiene otras características, las tabletas vía enteral, que las características de nuestro medicamento sublingual son más suavecitos, rápidamente se disuelve. En cambio, las enterales, la compresión con la que lo elaboran es diferente a estas otras tabletitas. Ya estas son más pequeñitas y estas son un poquito más grandes igual. Y acá no va a ir al metabolismo del primer paso. La enteral todavía sigue ese metabolismo, pasa por ese metabolismo del primer paso. Y ahí también algunos se inactiva, parte del medicamento se inactiva y no se absorbe en su totalidad. Demora más por eso. El tránsito de esta tableta vía enteral es más largo que el tránsito que realiza esta tableta sublingual. Aquí colocamos, y miren, debajo de la lengua están las venitas, ¿no? Por aquí le puedes poner el drenaje a la vena cava superior, entra directamente, se absorbe directamente a la vena. Y rápidamente hay acción, la acción es rápida. A nivel enteral tiene todavía un tránsito que realizar, tiene que ir al estómago, desintegrarse, pasar parte del medicamento, se absorbe antes de llegar a la circulación, va a llegar al hígado, al metabolismo del primer paso. Y parte del medicamento se va a inactivar. Miren el estómago. En el estómago, medicamentos que son liposolubles se absorben muy bien, les decía, ¿no? Pero hay medicamentos que son muy irritantes. ¿No has escuchado usted a veces que el médico le dice, vas a tomar con alimentos, ¿sí? Después de que hayas comido algo? Porque los medicamentos, algunos tienen esa característica, ¿no? Son demasiado irritantes y causan, pues, la famosa gastritis, ¿no? Las personas que tienen que tomar varios tipos de medicamentos, ¿no? Estas personas ya mayores que toman para la presión, toman para su diabetes, toman para su corazón, toman para un montón de enfermedades. El tomar tanto medicamento puede irritar la mucosa del estómago, ¿no? Entonces, en esos casos, el médico evaluará también, ¿no? Va a evaluar si es necesario que consuma alimentos antes de que consuma los medicamentos. Ahora también, si es necesario que se absorba mayormente en el estómago, ¿sí? Indicará tal vez algún protector para su estómago,
¿sí? Algún protector también indicará que tome algún medicamento que proteja, ¿no?, la mucosa del estómago o que inhiba pues la producción de acidez para que ayude, ¿no?, a que el paciente pueda absorber sus medicamentos tranquilamente sin haber alterados por la acidez del estómago. Hay que tener muy presente, por eso les decía yo a ustedes, en el caso de que uno quiera automedicarse, no puede hacerlo así simplemente, tiene que ser evaluado. Imagínense que sea un paciente que tenga ese problema gástrico. ¿Se acuerdan que en la disponibilidad de los medicamentos les decía que los problemas gástricos influyen? Influye, ¿sí? El hecho que el paciente tome algún alimento antes de tomar los medicamentos, esto también, ¿no?, va a influir en que se absorba en su totalidad. En cambio, cuando el estómago está vacío, se absorbe rápidamente, es verdad, tiene mayor absorción, pero puede causar irritación, puede causar irritación. Entonces el médico va a evaluar eso, si va a ser necesario que el paciente consuma alimentos antes de tomar sus tabletas, ¿no? O le indicará tal vez algún protector o algún inhibidor de la acidez, ¿no? Entonces ya verá él, evaluará entre su prescripción para proteger a este órgano que es tan importante, ¿no? Y es el primero que se daña por una mala alimentación, por una mala medicación, ¿no? Es el primero que sufre. ¿Quién no ha sufrido de gastritis? Muchas personas sufrimos de eso, ¿no? Por el estrés, por la medicación. Ahora con este tiempo de COVID, que han escuchado ustedes que decían, ¿no? Tomen aspirina, tomen ibuprofeno, y la gente se automedicaba y todos los días a tomar aspirina, todos los días a tomar ibuprofeno. Y uno tiene que orientarles que no pueden hacer eso. No pueden tomar todos los días porque pueden dañar sus órganos. Hay cápsulas hoy en día, ¿no?, que protegen también la mucosa del estómago. Mire, las cápsulas no solamente van a proteger, a irritar el estómago, también protegen al medicamento, porque hay medicamentos que en contacto con la acidez del estómago se pueden inactivar, ¿sí?, se pueden destruir, y eso no queremos. Entonces se han creado las famosas cápsulas. Este es un modelo de cápsulas que ha empezado a salir en forma de estrella, ¿sí? Esto es para pacientes que tienen que tomar varias dosis, pero pueden tomar un solo de estas cápsulas. Cuando toma, miren la cápsula, al momento que entra en contacto con la acidez, se abren los bracitos, ingresa la cápsula así como la ven, ingresa, entra en contacto con la acidez del estómago y se abren los bracitos, ¿sí? Una vez se abren los bracitos, va desprendiendo uno de ellos para que se desintegre a nivel intestinal y se absorba el medicamento, ¿sí? Poco a poco. Esto va a ir liberándose poco a poco esos bracitos de esta cápsula. Miren, es algo muy cómodo, ¿no? Muy cómodo para pacientes que tienen que tomar tal vez varias dosis de algún medicamento para que puedan tomar, ¿no?, una sola vez y ya estar protegidos por el medicamento, ¿no? Claro que mientras más sofisticados sean los medicamentos, también sus precios aumentan, ¿no? Si es una tableta, su precio es más económico. Si es una cápsula, su precio es un poquito más caro, ¿no? En eso siempre tenemos que ser observadores. A veces decimos, no, de tal laboratorio es más barato, de otro laboratorio es más caro. ¿Por qué? Influye su material de acondicionamiento, influye bastante. Algunos tienen, ¿no?, a envasarlos en frascos de vidrio, otros lo envasan en frascos de plástico. Y bueno, el vidrio y el plástico, sus precios son diferentes. El vidrio siempre es más caro, el plástico es más económico. Y eso influye también, ¿no? La materia prima, su calidad también, su pureza de las materias primas también influye. A veces el consumir un medicamento tal vez un poquito más caro por laboratorio, hay que ver que también la calidad del medicamento también influye para que haya una buena terapia, ¿no?, en sus enfermedades. Bueno, tenemos medicamentos de uso tópico, tenemos medicamentos semisólidos y líquidos, los ungüentos, las pomadas, las cremas, tenemos los geles y las lociones. Ustedes han observado, le he puesto un número, ¿no?
tenemos, como les dije, le puse aquí por numerito. ¿Por qué le he puesto numerito? Bueno, dependerá mucho del excipiente que contenga la forma medicamentosa para que se adhiera a la piel y permita que el principio activo esté en contacto con la parte lesionada, ¿sí? Si nosotros tenemos este tipo de formas farmacéuticas, tenemos que ver sus características, ¿sí? Por ejemplo, los ungüentos y las pomadas tienen las mismas características. Ambos tienen una fase grasa, ¿sí? Los ungüentos, la fase grasa que es menos compacta, las pomadas son más compactas, más espesas, los ungüentos no, pero tienen una fase grasa oleosa que permite que se adhiera a la piel. Y al adherirse a la piel tiene un efecto emoliente, protector, ¿no? Protege a la piel de que ha estado lesionada, permite que el principio activo permanezca por más tiempo absorbiéndose, ¿sí? Permite que el principio activo se absorba en su mayor totalidad, sin que se vaya a eliminar tal vez por la temperatura de la piel o porque la temperatura del medio ambiente, ¿no? Eso influye también, por ejemplo, en los geles, las lociones, la temperatura de nuestra piel y la temperatura del ambiente influye, joven, influye porque uno aplicamos y la temperatura de nuestro cuerpo es de 36, 37 grados centígrados. Imagínense que haga una calor terrible. Nos aplicamos, efectivamente se siente suave y inmediatamente se pierde el medicamento. Se ha eliminado, se ha volatilizado. ¿Sí? Entonces ya el principio activo ya no está presente en la piel. En cambio, cuando es un ungüento, una aplicamos y el hecho que es grasa se adhiere a nuestra y permite que el principio activo se en su totalidad, que no se elimine, que no se pierda, que no se volatilice, que no se evapore, ¿no? Por eso están en los ungüentos y las pomadas. Las cremas están en tercer lugar, ¿por qué? Porque las cremas tienen dos fases, una fase grasa y una fase acuosa, ¿sí? En cuestión de las cremas, dependerá mucho de la fase grasa que tenga, en si es mayor proporción. Entonces, esta crema pues será más hidratante, permanecerá por más tiempo, permitirá que el principio activo se pueda absorber en su totalidad. Y si es mayor fase acuosa, pues son cremas que se deberán aplicar también cada ratito, ¿no? Bueno, no cada ratito, tal vez unas 3, 4 veces al día, ¿no? En cambio, las pomadas, los ungüentos, con que se apliquen una o dos veces al día, suficiente, ¿no? Para que esté el principio activo presente en la piel lesionada. En cambio, las cremas generalmente le dicen, no, aplíquese 3 veces al día, 4 veces al día. A veces es necesario aplicar, pues, ¿no? Porque la piel si está complicada, ¿no? Está lesionada, ponemos la crema y se pierde y dejamos expuesta la herida. Entonces, los ungüentos y las pomadas no permite eso. Se adhieren formando una película protectora. ¿Sí? Son mejores los ungüentos y las pomadas. Tenemos los medicamentos que son de uso parenteral. Un minutito, jóvenes. Bueno, les decía que también tenemos los medicamentos que son de uso parenteral, los intramusculares, los subcutáneos. Ustedes fíjense, tenemos tejidos subcutáneos, dermis, epidermis, musculares, más profundo. Aquí tenemos intramusculares, tenemos algunas vacunas, analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos. Las subcutáneas colocan, ¿no? Las vacunas, insulinas. En las intravenosas, los sueros. La intradérmica tenemos vacunas, pruebas cutáneas. Nosotros esta parte de medicamentos lo vamos a tocar mejor cuando lleven la parte de tecnología farmacéutica, ¿no? O industria farmacéutica también. En farmacia magistral artesanal nos limitamos a elaborar este tipo de fórmulas. Ya saben, por las exigencias de la esterilidad, ¿no? Exigencias también en cuestión de los equipos que se utilizan, los ambientes, que son más exigentes para elaborar este tipo de medicamentos. Los medicamentos de administración nasal, al igual que las ópticas, ¿no? Las que son oftalmológicas, estos tipos de medicamentos tienen una serie de requisitos también que cumplir, ¿no? Que son la esterilidad, la isotonicidad, la misma presión, ¿no? Osmótica para que pueda penetrar y absorberse el medicamento. Generalmente, en los niños, este tipo de medicamento de administración nasal es un producto que tiene que controlarse su pH más o menos ligeramente entre 5, 6 o 7,
para los adultos se puede utilizar un medicamento de administración nasal entre un pH de 5.5 a 6.5. Si tienen sinusitis, entonces se pueden utilizar medicamentos de administración nasal alcalinos. La temperatura de aplicación de estos medicamentos entre 18 a 37 grados centígrados, temperatura ambiente normal, no necesita que se caliente el medicamento o que esté sumamente frío, no es necesario para que pueda ser administrado, ¿no? Bueno, esto simplemente fue para ayudarles a recordar un poco lo que es, ¿no?, la farmacología de los medicamentos. Es necesario también conocer que estos medicamentos tienen que tener una serie de características para ser administrados, ¿sí? Y no hay que olvidarse que esas características son muy importantes durante la preformulación. Hay que considerar, ¿no?, cuando vamos a formular un medicamento, dónde lo vamos a administrar. Si va a ser necesario, tal vez, agregar algunos excipientes, algunos aditivos al medicamento para mejorar su calidad del producto y pueda ser absorbido, ¿no?, según la vía de administración que elijamos. Es necesario recordar todo eso, esas características que hemos estado viendo, todas esas clasificaciones, para que ustedes tengan claro, ¿no?, que hay una gran variedad de medicamentos, hay una gran variedad de formas farmacéuticas, y que cada una de ellas tiene sus características, ¿no?, pertinentes, las cuales tenemos que considerar cuando vamos a administrar para que pueda tener una buena absorción, una buena distribución y una buena eliminación. ¿Sí? El medicamento pueda llegar a cumplir su acción terapéutica, y eso lo vamos a lograr siempre y cuando sea la forma farmacéutica adecuada, ¿sí? Adecuada. Ahorita estamos en el diseño nosotros de la preformulación de un fármaco. Es verdad de que no contamos, cierto, con muchos equipos para realizar, ¿no?, todo esto, métodos de extracción y hacer las pruebas pertinentes, pero nos vamos a basar en pruebas que ya han sido registradas, ¿no?, en ensayos y análisis que han hecho a estas sustancias activas de plantas medicinales que ustedes están eligiendo en este momento, ¿no?, para su proyecto. Por eso, siempre que piensen ustedes cuando van a elaborar o formular su medicamento, piensen dónde van a administrar, qué vía van a usar para administrar, ¿sí? Si van a administrar vía tópica, van a elaborar alguna crema, pomada, pasta, gel, loción, piensen que la zona donde van a administrar tenga las mismas características, ¿no?, que su medicamento, que cumpla las características de su medicamento. Si es para una infección, ya saben, es necesario usar, pues, un antibiótico. Es necesario usar tal vez la sustancia activa que tiene propiedades antibacteriales. Y necesario que cuando apliquemos esa forma medicamentosa que van a elaborar, se mantenga en esa zona por bastante tiempo. Entonces van a necesitar elaborar una forma farmacéutica que le permita eso. Entonces no pueden decidir ahorita qué forma medicamentosa van a elaborar sin antes conocer las características de la sustancia activa que ustedes van a extraer y qué vía de administración van a aplicar. Entonces, una vez definido eso, recién van a definir la forma farmacéutica. Recién van a decir ustedes, vamos a elaborar esto. Muy bien, pero antes no podemos decir, queremos hacer una PrEP. Pero si la sustancia activa que ustedes pretenden extraer y que ya se ha comprobado que tiene actividad no terapéutica, pero que tiene propiedades que son, por decirle, digestivas. Entonces, ¿en qué le va a servir elaborar una crema con esa sustancia si sus propiedades son digestivas? Entonces, ahí hay un error, ¿no ves? Si es digestivo, entonces no le va a servir para nada elaborar una crema. Por más que digan ustedes, pero nunca se ha hecho una crema con esta sustancia. No interesa. Si no tiene propiedades a nivel tópico, entonces no nos sirve. Tenemos que ser coherentes con lo que vamos a elegir en nuestra forma farmacéutica. Sí o sí tenemos que pensar dónde vamos a administrar. Entonces, antes de elegir la forma farmacéutica,
Estudien primero a la sustancia activa, estudien primero a la planta medicinal. ¿Qué planta van a utilizar? ¿Qué zona de la planta van a emplear? ¿Semillas, raíces, hojas, flores, frutos? ¿Cuál van a usar? ¿Qué zona de la planta van a conseguir para realizar su extracción de sus aceites esenciales y posteriormente identificar las sustancias que pretenden, que piensan ustedes que tienen, ¿no?, según su investigación, y ver si tiene las propiedades que necesitamos que cumpla para elaborar la forma farmacéutica que ustedes están soñando elaborar. ¿Sí? Es un paso largo, jóvenes, tienen que dialogar más en el grupo. He visto mucho distanciamiento en el grupo. No hay, no hay unión, eso he visto. Cada subgrupo trabaja por su cuenta, no he visto unión, no he visto que dialoguen entre ustedes. El proceso es largo. 2, 3 personas no van a poder realizar toda la investigación, tienen que ser más unidos y trabajar en equipo. ¿Sí? Aprendan a trabajar en equipo, jóvenes. Yo les recomiendo eso porque estamos a presentar nuestro trabajo pronto, ¿no? ¿Cuándo van a presentar su avance, su proyecto? La siguiente semana. Imagínense, ya estamos a días de la presentación y no han hecho nada. ¿Qué van a hacer? Vamos a ir entonces ahora con las técnicas operacionales, jóvenes. Vamos a ingresar ahora con las técnicas operacionales que vamos a emplear de aquí para adelante en la elaboración de nuestras formas medicamentosas. Para empezar, la técnica de la pulverización es una técnica que ya la estamos empleando, ¿sí? Pulverizar nuestros sólidos es muy importante porque, uno, aumentamos la superficie de contacto en el caso que vayamos a disolverlo. Y en el caso que vayamos a aplicarlo a nivel de la piel, pueda deslizarse y adherirse estos sólidos en la piel. Y tres, cuando realicemos una mezcla de sólidos fluorurentos, se distribuyan pues correctamente y de forma homogénea las partículas. Todas tienen que presentar un tamaño muy pequeño y el mismo tamaño. Necesitamos la pulverización como técnica en muchas formas medicamentosas. Vamos a emplear materias primas sólidas, sea sólido, sea líquido, sea gaseoso, usamos materias primas sólidas para elaborar nuestra forma medicamentosa. Entonces, tienen que estar en forma pulverizada para que podamos nosotros adicionarlos a nuestra fórmula, para que se mezcle homogéneamente, para que se disuelva mayormente, aumentar la solubilidad, aumentar la velocidad de la disolución. Es muy importante esta técnica. Cuando vayamos nosotros a pulverizar, en los laboratorios se hacen controles de sólido pulverizado. Esto es para verificar, ¿no?, que las materias primas que hemos pulverizado tengan todos el mismo tamaño, ¿sí? Nosotros cuando hacemos este control, vamos a tomar en cuenta ciertas características. Uno, la naturaleza del material, de la materia prima, su estructura molecular y su pureza. Hay muchos sólidos que vamos al momento de pulverizar, nos vamos a topar de que tienen pues impurezas. Su estructura molecular que presenta nos impide, ¿no?, tal vez utilizar cierto molino. Tenemos diferentes tipos de molino para pulverizar y eso va a depender mucho de la estructura que presente las partículas de los sólidos. Hay sólidos que son quebradizos, sólidos que son muy duros, sólidos que son fibrosos, ¿no? Entonces va a depender mucho de la característica que presenta, ¿no?, en las partículas para poderlas pulverizar. También la forma y el tamaño, ¿sí? Cuando son las partículas presentan un tamaño muy grande, va a dificultar cuando nosotros vayamos a mezclar, se van a separar las partículas, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando les decía las formas cristalinas y las formas amorfas? ¿Sí? ¿Han visto ustedes que cuando tienen esa forma amorfa fácilmente se disuelven? Y cuando las partículas tienen forma, es muy, bueno, se disuelven en verdad, pero es más lento la disolución. ¿Sí? Entonces también eso influye cuando nosotros vayamos a pulverizar, tomemos en consideración si las partículas son de esas características, pulverizarlas para que adquieran un tamaño más pequeño y no nos dificulte durante la solubilización, no vaya a dificultar, ¿sí?
porque ya van a estar disminuidas en tamaño y ya no vamos a tener ese problema de que si son amorfas, que si son cristalinas, y los vamos a poder solubilizar. El tamaño influye bastante, ¿no? Cuando vamos a mezclar, para que haya homogeneidad, tienen que tener el mismo tamaño todo, entonces por eso también vamos a pulverizar. Y también dependerá del tamaño para ver qué molino vamos a emplear, ¿no? Saben bien que si son tamaños muy grandes, en un mortero de porcelana no vamos a poder hacerlo. Vamos a tener que utilizar molino de cuchilla, molino de bola, molino de plato, molino de rodillo, que pueden fracturar a las partículas de gran tamaño, ¿no? Para poderlas llevar a un tamaño más pequeño, ¿no? También influye estas características de los sólidos pulverulentos, la fluidez y la higroscoposidad. Hay partículas de materia prima que nosotros abrimos el frasco y absorben la humedad del ambiente. Son higroscópicos. Y al absorber la humedad del ambiente, ¿qué sucede cuando estamos pulverizando? Se nos forma como una masa. ¿Nos ha pasado esto en laboratorio, no ve? ¿Sí? Ustedes han debido observar las características que presenta el ácido tartárico. Es un polvo fino blanco, pero ahí estaba humedecido, ya estaba como granulado, y era por la humedad, y eso hizo que se adhieran las partículas, y eso nos ha perjudicado para elaborar, ¿no? nuestro tamizado, ¿no? Nuestro producto se nos ha formado como una masita, y es porque ha absorbido humedad, y eso yo lo estaba viendo, que cuando empezaban a pesar lo dejaban los frascos abiertos, semiabiertos, y no pueden hacer eso. Abren un frasco, retiran el producto que van a necesitar, inmediatamente deben cerrar. Nuestro ambiente no nos favorece, nuestro ambiente es bastante húmedo. Y ahora con lo que llueve, hace calor, la humedad aumenta. Lo ideal es trabajar en un laboratorio con una humedad por debajo del 60%, especialmente en estos preparados de sólidos que elaboramos. La humedad tiene que estar más bajo todavía, mucho más bajo del 60%. Tiene que ser una humedad más seca y menos húmeda. 60% podría ser el límite, pero más de allá no. Realizamos un análisis granulométrico para comprobar si las partículas han sido determinadas, o sea, pulverizadas correctamente. Ustedes saben bien que necesitamos incluirlo en nuestras fórmulas, por lo tanto las partículas deben ser pulverizadas adecuadamente. Entonces, en laboratorio lo que hacemos es realizar un análisis granulométrico a nuestras partículas que han sido pulverizadas. Esto lo realizan en el área de control de calidad, por si acaso. Nosotros en el área de producción nos limitamos a preparar, pero en el área de control ya vienen, toman muestras de nuestras materias primas que han sido pulverizadas y, bueno, pues hacen un análisis para verificar que hayan sido todas pulverizadas y que tengan el mismo tamaño. Tenemos los métodos estáticos, los dinámicos y los electrónicos. Dentro de los estáticos tenemos la tamización y la microscopía. Y los dinámicos tenemos la sedimentación. En los métodos electrónicos, la difracción de rayos láser. En la microscopía, ¿en qué consiste esto? Usamos microscopios, como ven aquí, estos microscopios computarizados, ¿sí? Estos tienen un dispositivo con un retículo de divisiones o círculos calibrados. Toma una pequeña muestra, se carga este dispositivo, se hace un barrido, ¿sí? Y luego se lleva al microscopio. En el microscopio podemos observar partículas muy, pero muy pequeñas por el lente de aumento que tienen los microscopios, ¿no? Si usamos un microscopio óptico, las partículas que llegamos a medir mediante ese lente óptico es de 1 a 100 micras. De hecho, ya hablando de micras, decimos un tamaño muy pequeño, ¿no? Pero ¿qué tal si usamos un microscopio electrónico? Las micras de nuestras partículas pueden ser hasta de 0,01 micras. O sea, partículas aún mucho más pequeñitas, ¿no? El monto de lectura puede abarcar de 300 a 500 partículas. Podemos leer esa gran cantidad de partículas. Además, que el método de la microscopía nos da también pautas de que si nuestras partículas tienen impurezas, ¿sí? Si tienen impurezas, eso también nos va a dar pauta para ver la calidad de nuestra materia prima, ¿no? En esos estudios de control que realizan de los sólidos pulverulentos, hacen ese control para verificar también su pureza de las partículas, su pureza de la materia prima. Ahí tenemos el microscopio computarizado, colocan ahí la muestra y por aquí pueden observar, ¿no?, el tamaño de las partículas. Hoy en día, pues, la tecnología ha avanzado aún más todavía, ¿no? Ya los microscopios son de alta gama, alta tecnología. Podemos observar tamaños muy, pero muy pequeños, microscópicos.
que a simple vista nosotros no podemos dar un veredicto de tamaño, ni forma, ni nada, ¿no? Pero ya mediante estos lentes de aumento podemos nosotros observar esas partículas y sus características. La sedimentación es un método dinámico porque utiliza la fuerza de gravedad de las partículas, ¿no? Cuando son introducidas dentro de un recipiente en un líquido. Bueno, como le decía, en la sedimentación vamos a usar mayormente qué es lo que hacen en el laboratorio para hacer el control granulométrico utilizando esta técnica. Utilizan esos probetas donde colocan agua, ¿no ve? Y ahí van colocando las partículas, pequeñas muestras de partículas de las materias primas. Partículas que se pueden detectar dentro de estos recipientes cuando se van a ir sedimentando, partículas desde una micra. Ahora, si queremos observar el movimiento de las partículas más pequeñitas, la forzamos mediante la centrifugación. ¿Sí? Usamos la centrifugación para ver partículas de 0,5 hasta 0,01 micras. Son técnicas que se realizan, como les digo, en el área de control para verificar la pulverización, ¿no?, de estas materias primas, si han sido pulverizadas correctamente. ¿Ve? Aquí está. Esta es una probetita donde colocamos agua y vamos agregando las partículas, observando cómo van cayendo, ¿no?, a sedimentarse. No hay necesidad de aumentarle la temperatura ni nada. A temperatura ambiente se realiza esta prueba. Es para verificar, ¿no?, el tiempo en que se va a sedimentar, ¿sí?, en que va a llegar a sedimentarse la partícula. Con métodos electrónicos podemos observar partículas de 0,5 a 900 micras, ¿no? Partículas pequeñitas y más grandecitas también. Podemos ver partículas en mayor cantidad. Aquí utilizamos los rayos láser, o sea, ingresa y atraviesa las partículas para ver más profundo, ¿no?, la característica de las partículas. Podemos ver lo más profundo de su interior de las partículas, y eso es mediante rayos láser que se aplican directamente a las partículas. Otras pruebas que realizamos a los sólidos pulverulentos son las propiedades de flujo. Tomamos en cuenta el ángulo de reposo como parámetro, ¿sí? Esto es para ver si las partículas tienen, ¿no?, mayor tamaño o menor tamaño. Y eso es dependiendo del ángulo de reposo. Les voy a explicar aquí. Se toma un embudo, ¿sí?, y se coloca en su interior nuestro producto, la materia prima sólida. Y dejamos que caiga lentamente. Y este ángulo que ven ustedes aquí, que va cayendo, este ángulo que forma, nos va a indicar si la partícula es grande, si es pequeña, si tiene flujo o no tiene flujo. ¿Sí? Si el ángulo los ángulos son bajos, por decirles, a ver, uno donde se vea el ángulo más poquito. Aquí pueden observar. Este ángulo es el que medimos nosotros, ¿sí? Este ángulo. Aquí, a ver, lo voy a mostrar con este. Este ángulo. Ese es el ángulo que nosotros tomamos en cuenta, ¿sí? Si el ángulo es más bajito, significa que las partículas tienen un flujo más libre, o sea, se deslizan mejor, más rápido. Pero eso es porque las partículas son de mayor tamaño. Pero si los ángulos son más altos, y este ángulo se crece más alto, quiere decir que las partículas son más pequeñitas y su flujo no es tan fácil, ¿sí? Las partículas caen y no fluyen rápidamente por el tamaño que presentan. Y este ángulo es más grande, ¿sí? Es aceptable estos ángulos. Miren, un ángulo entre 30 y 50 es lo más aceptable. Cuando tenemos un ángulo mayor de 50, son partículas muy grandes, partículas más pequeñas y no tienen flujo, ¿sí? Cuando son un ángulo de mayor de 50, son partículas muy pequeñitas, muy pequeñitas y no tienen un buen flujo. Pero si son en ángulos más chiquitos, entonces las partículas son más grandes, su flujo es más fácil, es verdad, pero no es tan aceptable como los ángulos entre 30 a 50. ¿Sí? Este es el más aceptable, el del medio.
Nos interesa que las partículas tengan flujo, no que no tengan flujo, que tengan flujo, pero tampoco que no sean tan pequeñitas, ¿no? Necesitamos eso que sea de nuestras partículas. Eso cuando estamos midiendo el ángulo de reposo, tomamos en cuenta eso también para determinar el tamaño de las partículas, y porque, mire, cuando vayamos a realizar una mezcla, lo ideal es que todas tengan el mismo tamaño para que sea homogénea la mezcla. ¿Qué tal si nos pasamos nosotros en la pulverización en una de las materias primas y en la otra no? Entonces todas tienen que tener el mismo tamaño. Entonces todas, de preferencia, deben tener este tipo de ángulo. Todas. Para no sobrepasarnos ni tampoco dejar de pulverizar, ¿no? Y tener las partículas demasiado grandes. De esta forma, nosotros consideramos que todas las materias primas van a presentar el mismo tamañito y sí va a haber una buena homogenización durante la mezcla. La velocidad del flujo también lo medimos, ¿no? Mediante el tiempo. Vamos a colocar dentro de nuestro embudo nuestra materia prima sólida y vamos a dejar que fluya a través, ¿no?, del embudo, y lo vamos a ir tomando el tiempo. Bien. Otra técnica que usamos también cuando trabajamos con sólidos pulverulentos es la separación de los sólidos, ¿no? Para separar estas partículas que nosotros hemos pulverizado, utilizamos varios métodos. Tenemos el método de la tamización, también tenemos otros equipos que pueden ser utilizados en la industria farmacéutica, mayormente donde se utilizan otros equipos que les voy a mostrar más adelante, que utilizan el movimiento del aire para hacer la separación, y otros utilizando lo que es la gravedad, y eso va a depender del tamaño. Eso son con la tamización, ¿no? Estos dos tipos de características, las dos fuerzas que nosotros tomamos en cuenta para separar las partículas y ver el tamaño que van a presentar, ¿no? Que todas sean iguales. Aquí tenemos una cámara de sedimentación. Observan ustedes acá, por aquí entra, ¿no?, nuestra muestra de materia prima sólida, es arrastrada por una corriente de aire. Esa corriente de aire hace que las partículas más pequeñas sean las retiradas, ¿sí? La va a ir empujando para ser retiradas y van a salir, pues, ¿no?, nuestros sólidos más pequeños, y los más grandes van a ir siendo arrastrados por toda esta plancha, ¿no?, que va a estar guiada por este torrente de gas. Aquí tenemos otro tipo de cámara, igualmente, tiene otros diferentes cámaras para poder separar por diferentes tamaños. Este es de una sola cámara y estas son varias que presenta. Y esta va a ir seleccionando las partículas de diferentes tamaños. Esto es para hacer controles también de tamaño de partículas. Los separadores ciclónicos son otros equipos también que se utilizan también en el control de las partículas para ver el tamaño de estas. Igual utiliza corrientes de aire en su ingreso, pero estos tienen una trayectoria en espiral, ¿no? En la fuerza del aire que empuja las partículas, la forma en forma de espiral, en forma de, como en forma circulatoria y en forma de espiral, ¿no? Las va empujando las partículas. Las más grandes son lanzadas a las paredes y las más pequeñas van a ir cayendo. Bueno, mucho ruido por acá. Las más grandes van a ir cayendo hacia las paredes para posteriormente caer y ser retiradas del separador ciclónico. Las más pequeñitas quedarán dentro de este separador suspendidas, ¿sí? Se mantendrán suspendidas. Las más grandes caen a las paredes y luego posteriormente, por el tamaño que presentan, van a caer hacia abajo para ser retiradas, ¿sí? Y las partículas más pequeñitas quedarán aquí dentro del separador ciclónico. También es otro método que utilizan este equipo para ver el tamaño de las partículas y separarlas, ¿no? Nosotros en nuestra área usamos lo que es la tamización para la separación. Hay diferentes clases de tamices, las mallas son distintas. Algunos preparados farmacéuticos son granulados, entonces utilizamos mallas con un diámetro del tamiz un poquito más grande. Si queremos para disolver en alguna materia prima sólida, queremos disolver en algún vehículo líquido, necesitamos que la partícula sea más pequeña. Entonces usamos un tamiz donde el diámetro de la malla pues sea más pequeñito, ¿no? Y así sucesivamente. Nosotros cuando tenemos nuestro tamiz para elegir, tomamos en cuenta lo siguiente: la luz o abertura de la malla,
la anchura de la malla y el diámetro de hilo. Eso es para ver el tamaño que va a tener, ¿no?, del diámetro de nuestro haz de luz de nuestra malla. ¿Sí? La luz o abertura de la malla lo medimos entre dos hilos continuos, como ven aquí. De aquí a acá es la luz o abertura de la malla, ¿sí?, entre la distancia de un hilo al otro hilo, para ver, ¿no?, el diámetro que tendrá cada una de estas ventanitas de nuestra malla. La anchura de la malla es la distancia que hay entre los centros de dos hilos continuos. De acá a acá, la anchura de la malla. Diámetro del hilo, también es importante, ¿no?, el diámetro del hilo. Este tamañito, este grosor que va a tener el hilo. Mientras más grueso sea, pues va a haber menos, ¿no?, de estos espacios vacíos, abiertos, para que pueda pasar los gránulos. Más el diámetro del hilo, si es más delgadito, entonces va a permitir que haya más cantidad de estas ventanitas para que pueda pasar, ¿no?, nuestros sólidos a tamizar. Es importante conocer también que estos tamices son de bronce, de nylon o de acero. De preferencia deberían ser de acero para evitar, ¿no?, su oxidación. Si son de nylon, pues también nos favorece para que no haya una reacción con nuestras materias primas sólidas que estamos nosotros tamizando. El bronce puede, pues, ser también utilizado, ¿no?, pero hay un riesgo, ¿no?, cuando usamos estos metálicos, que hayan reacción con alguna de las sustancias que vamos a tamizar, ¿no? De preferencia, pues, tienen que ser de esta estructura. Nosotros tenemos en el laboratorio, pero unos coladorcitos, ¿no? Ahí no podemos medir el haz de luz de nuestras mallas. Pero sí, estos de acá ya vienen graduados, ya vienen con su número de diámetro, ya elegimos nosotros si es para un granulado, o por decirlo estos antigripales que son en granulados, usamos uno como este, que ven acá. Si vamos a preparar tal vez alguna mezcla de sólidos pulverulentos y queremos que sea un polvo fino, usamos uno como este. Queremos disolverlo, podemos usar uno como esto. Va a depender mucho del tamaño del gránulo o de la partícula que querramos, ¿no? Cernido, esto es importante que conozcas, porque nosotros a veces hablamos y a veces no entienden algunas palabras que decimos. Cernido es todo lo que va a atravesar el tamiz, y rechazo es lo que queda arriba, lo que muchas veces volvemos nosotros a pulverizar en nuestro laboratorio, ¿no ven? Hay tamices que vienen en cascada, hay tamices como este otro de acá, que son solitarios, y hay tamices que vienen así en cascada, unidos uno sobre otro. En las pruebas de control para ver, ¿no?, el tamaño de los gránulos, se utilizan bastante este tipo de tamices que vienen en cascada. Colocan la muestra acá arriba y van tamizando, ¿no? Los más grandes quedan atrapados acá y los más pequeños irán cayendo hasta el final. ¿Sí? Son pruebas, estos tamices vibratorios son los que mayormente utilizan en el área de control para ver, ¿no?, el tamaño de las partículas que han sido pulverizadas en ciertos equipos, en ciertos molinos, para ver, ¿no?, el grado de tamaño de partículas que pulverizan. Así son los tamices en escala. Sí, como ven aquí, en cascada. ¿Sí? Los tamices en cascada, aquí tenemos, miren, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto generalmente la industria donde elaboran, digamos, estos productos para construcción, utilizan bastante este tipo de tamices, ¿no?, para ver el tamaño de la arenilla, ¿no?, para tener la arena fina. Nosotros en la industria farmacéutica usamos estos. También son en cascada, también vienen del más grande hasta el más pequeñito. Aquí recogemos las partículas que son de menor tamaño. Acá arriba quedan las partículas de mayor tamaño y aquí abajo las partículas de menor tamaño. Son tamices vibratorios, ¿sí? Entonces, se conectan a la corriente y tienen ese movimiento vibratorio. Simplemente se mueven, ¿sí?, vibrando, para que las partículas darle el movimiento y el empuje para que caigan a través de la malla. ¿Qué tienen que hacer para tener una buena tamización? ¿Qué deben evitar? No sobrecargar el tamiz, no hay que llenarlo hasta arriba, hasta el tope. Sea cualquier tamiz que usen ustedes, esos solitarios o los en cascada, es igual. El tamaño de las partículas. Cuando elijan el tamiz para tamizar, ¿sí?, si las partículas son muy pequeñitas y ustedes utilizan un tamiz donde el haz de luz es bastante grande,
no van a poder apreciar, ¿no?, el tamaño de las partículas. No van a poder, porque van a pasar mayor cantidad de las partículas y no van a saber qué tamaño realmente tienen. Entonces, si es que quieren hacer un control del tamaño de las partículas, necesitan este tipo de tamiz vibratorio en cascada. Si es demasiado pequeño, va a atravesar todas las tamices, ¿sí?, y no van a poder tener ustedes sencillamente el tamaño exacto de la partícula. Tendrían que utilizar otro método, ¿no?, para realizar, ¿no?, el análisis granulométrico de sus partículas, tal vez el microscópico, tal vez el electrónico o la sedimentación. Ya no les favorecería. La adherencia de las partículas, la humedad que presente, también nos perjudica. Si son partículas que son higroscópicos, lo más probable es que quieran humedad y durante la tamización, ¿no?, se lleguen a pegar a la malla. Y al pegarse a la malla no va a permitir un buen flujo de las partículas. Entonces, eso nos perjudica, ¿sí? Cuando vamos a tamizar partículas húmedas, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener ese problema. La superficie rugosa de las partículas también, eso hace que se adhiera a la malla. La superficie rugosa se va a pegar a la malla y eso también nos va a perjudicar, no va a poder pasar su totalidad las partículas. No vamos a poder separar de forma tranquila las partículas. Doctora. Tamizar tranquilamente. La existencia, dime. Hola. Doctora, ya es hora. ¿Hora? ¿Qué hora es, pues? Van a ser las 6, doctora. Bueno, en realidad son las 6 en punto. Ay, perdón, chicos, perdón. Me había olvidado de la otra. Les voy a mandar esta diapositiva y la otra para que vayan haciendo sus cuestionarios, ¿ya?